Y en esta ocasión yo creo que no estamos distantes de lo que es una presentación que nos va a llevar precisamente a través de lo que es la fidelidad de Dios en la historia de un pueblo, en la historia de una nación. En el capítulo 8, versículo 1, nos encontramos al principio del séptimo mes, el mes en que se celebra la fiesta de los tabernáculos. Esa convocatoria duró como una semana más o menos. Después, más adelante, el pueblo de Israel comienza a celebrar lo que es propiamente la fiesta de los tabernáculos. Y eso lleva hasta posiblemente desde el día 15 hasta el día número 22 o 21, posiblemente. En otras palabras, el pueblo de Israel tiene apenas tiene un día de reposo, un día para descansar, antes de que se produzca lo que va a suceder en el capítulo número 9, porque dice que fue en el día 24 de ese mes que se reunieron los hijos de Israel, y ya no fue para leer la ley. Hermano, vienen con un propósito intencional, dice aquí, de estar delante de la presencia de Dios en ayuno, cilicio y tierra sobre sí. Estos tres elementos son indicativos de contrición. Estos tres elementos son indicativos de que el pueblo de Israel viene con una actitud delante de Dios, de que Dios los reciba en compungimiento, en dolor, en quebranto por los pecados que han cometido. Y mire lo que dice el versículo número 2 específicamente, porque eso es muy interesante. En el versículo número 2 dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie. En otras palabras, hay una preparación antes de venir a la presencia de Dios para confesar. Antes de venir a la presencia de Dios en ayuno, cilicio y tierra, hay una preparación en apartamiento. Perdón. Perdón, hermanos. Se me fue un poquito de algo por donde no debía irse. En otras palabras, se apartan en santidad para Dios y entonces se presentan delante de su presencia. Se habían apartado ya los hijos de Israel de todas aquellas cosas que ofendían a Dios. Muchas de ellas, vamos a decir, no de todas, pero muchas de ellas. Y aquí hay dos propósitos, hermano. Mire lo que dice la parte final del versículo 2, la lee conmigo. Y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. En otra palabra, hay dos propósitos para este encuentro nacional, este encuentro de pueblo delante de la presencia de Dios. Esto es en vivo, señores. Es puramente en vivo. Aquí no se puede editar ni tos ni nada. Gloria a Dios. Se habían apartado y vienen con dos propósitos, he señalado. El primero de ellos es confesar las iniquidades de sus padres, y el segundo de ellos sus propias iniquidades y las iniquidades de este pueblo que está arrepentido delante de la presencia del Señor. Lo que sigue, hermanos, es un pasaje de la Escritura bastante extenso. Y yo quisiera decirles que esta oración que vamos a ver en esta noche tiene particularidades que posiblemente otro pasaje de la Biblia no lo tienen. O sea que es muy particular, es muy especial. Una de ellas, mis amados hermanos, es que esta es la oración más larga que tenemos en el Antiguo Testamento. La oración más larga que tenemos en el Antiguo Testamento es este capítulo 9. Contiene unas 200 referencias a otro pasaje de la Escritura. En ese pedacito que vamos a leer ahora, hay alrededor de 200 referencias a otro pasaje de la Escritura. Podríamos asociar esta oración con el libro de Esdras capítulo 9, versos 6 al 15. Y podríamos decir también, hermanos, que esta es una oración modelo. Una oración del modelo y tipo de oración que Dios quiere que nosotros hagamos cuando, compungidos por nuestros propios pecados, vamos a su presencia a confesar y a buscar misericordia. Por eso quizás podríamos decir que nos debe llevar a revisar nuestras vidas, especialmente a revisar nuestra historia. No sé cuántos de ustedes han hecho eso alguna vez. Creo que he escuchado testimonios de algunos hermanos que al revisar su historia se han dado cuenta de cuestiones a las cuales tienen que regresar
para hacer la paz con ellas y hacer la paz con Dios. Y eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel aquí, mis queridos hermanos. Hay una revisión histórica de lo que ha acontecido en el pueblo de Israel con tal de llevar a todo el pueblo de esta generación del tiempo de Nehemías a hacer la paz con situaciones que no habían sido enfrentadas con la seriedad que corresponde y que ahora, en esta ocasión, van a ser enfrentadas. El capítulo número 9 del libro de Nehemías es un capítulo emocionante, y el versículo número 5, no lo voy a proyectar en pantalla, pero sí me gustaría ir como desglosando rápidamente qué es lo que presenta esta oración. La presentan los levitas. Hay un podio, usted se puede imaginar lo que estuvimos viendo la semana pasada en el video. Hay un podio, hay un pueblo reunido, vienen los levitas, se toman turnos para leer, se toman turnos para orar, y en ese ambiente se da esta oración. El versículo número 5 dice claramente que es una alabanza. O sea, comienza con una alabanza a Dios. Bendigan a Jehová nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Como decía hace un momentito, este es un modelo de oración, mis amados. Esta es la manera de nosotros entrar a la presencia de Dios en oración. ¿Cómo entramos a la presencia de Dios en oración? Reconociéndole a Él, alabándole a Él, engrandeciéndole a Él. En otras palabras, mi introducción a la casa del rey y a la presencia del rey no son mis peticiones ni mis necesidades. Es su grandeza, su esplendor, su majestad. Y por ahí entra el levita cuando comienza a articular en esta oración. Estos levitas que se levantan, estos levitas que me imagino que se toman turnos para hacer la oración, porque mire, es un número bastante considerable. Los que se paran sobre la grada, ahí está Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebaía y Petaías, son los que dicen esta oración. No sabemos quién dijo qué, cuándo entró o cuándo salió, pero sí sabemos que es una oración conjunta lo que están haciendo. Y comienza, mis queridos hermanos, con presentar a Dios alabanza, con presentar a Dios adoración. Es un cuadro maravilloso el que nosotros podemos ver a lo largo de esta declaración de la fidelidad de Dios, llamémosle así, a la primera parte de esta oración, una declaración de la fidelidad de Dios, que es lo que los levitas van a utilizar, amados, como contraste, si se puede utilizar la palabra, para que el pueblo pueda ver su malagradecimiento. Dios tan fiel, Dios tan bueno, Dios tan glorioso, y nosotros tan malvados, nosotros tan malagradecidos. Pero primero hay que alabar a Dios, hay que reconocer a Dios. Mire lo que dice el verso número 6. Hay una alabanza a Dios y un reconocimiento a Dios en cuanto a su fidelidad. ¿Está conmigo en el versículo 6? En el versículo número 6 está conmigo. Hay un reconocimiento a que Dios es el creador. Y yo creo que esta declaración es suficiente, o debería ser suficiente, mis queridos hermanos, para que nosotros cayéramos postrados delante de su presencia. Como dice el Salmo número 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Todo es tuyo, la creación es tuya. Tú te lo inventaste todo, tú nos hiciste a nosotros. Hay que reconocer a Dios como el creador del universo, el creador de todo lo que existe, la fuente de todas las cosas es nuestro Dios. Más adelante, uno de los levitas, vamos a imaginarnos que es uno de los levitas para darle, vamos a decir, idea de participación a cada uno, entra hablando acerca de la fidelidad de Dios con Abraham. Cómo Dios fue fiel con Abraham. ¿Qué es lo que dice el capítulo, los versículos 7 y 8? Hermano, primero que Dios escogió a Abraham. Que Dios llamó a Abraham. Que Dios bendijo. O sea, Dios lo hizo todo con Abraham. Y el argumento del que ora a lo largo de toda la oración es: Dios es el protagonista de la historia.
Dios es el protagonista de todo lo que sucede en el universo. No hay una hoja que se caiga sino por la dirección y bajo el consejo de Dios. Esa es la idea. Abraham no sale por sí mismo. Abraham no se propone delante de Dios para que lo escojan. Dios soberanamente toma a Abraham. Dios soberanamente le ordena a Abraham lo que tiene que hacer. Dios hace pacto. Es lo que dice el versículo 6 y 7. Dios hace pacto con... Ni siquiera Abraham participa cuando Dios hace pacto con él. Dios se toma la demanda porque Dios quiere que en todo y por todo a él sea la gloria. Los versículos 9 en adelante nos hablan del cautiverio en Egipto. Y me encanta esta porción de la Escritura, porque en esta porción de la Escritura dice la palabra: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, hiciste señales y maravillas contra Faraón. O sea, Dios utiliza el cautiverio egipcio para exhibir su misericordia, su fidelidad y su bondad. ¡Qué maravilloso es Dios! O sea, la intervención de Dios en la historia del pueblo de Israel y en la historia nuestra también, mis amados, es una historia de siempre mostrar su misericordia, su bondad, su fidelidad, todos los atributos de Dios que nos hacen a nosotros todavía vivir, hermano, que Dios no haya dado un decreto y por causa de nuestras iniquidades y pecados nos convierta en un montoncito de polvo. Ahí está el pueblo en cautiverio, pero nosotros sabemos la realidad del pueblo, y en ese ambiente Dios viene con portentos, vienes con acciones maravillosas, milagros, maravillas, y saca a su pueblo Israel y los lleva al desierto. Verso 11 al 21, hermano, van conmigo. Están siguiéndome en el pasaje. No estamos leyendo todo, pero es importante que vayamos punto por punto, ¿ok? Verso 11 al 21 nos habla de la fidelidad de Dios en el desierto. Y amados, esta es la porción más larga de toda la oración. Porque en el desierto, mis amados hermanos, en el desierto es el espacio donde yo entiendo que la manifestación gloriosa de Dios, de poder, de provisión, de fidelidad, son tan evidentes que hacen resaltar el malagradecimiento y la actitud soberbia, la mezquindad y la rebeldía del pueblo. Es como cuando un joyero agarra un diamante y lo quiere exhibir. ¿Cuántos de ustedes han ido a una joyería? Y ustedes saben en qué lo ponen, ¿verdad? En un mantito negro. El mantito negro lo que hace es destacar el brillo del diamante, el brillo de la joya, de tal manera que usted todavía se quede más embelesado con ella. Y esto parece ser lo que sucede en la historia que nos están contando. Este es el manto negro de lo que el pueblo de Israel ha sido, que revela la belleza, la grandeza, la majestad y la maravilla de Dios. Mire, por ejemplo, mis amados hermanos, lo que dice ahí mismo en la lectura, los versículos 16 y 17. ¿Está conmigo? Venga conmigo, por favor, a los versículos 16 y 17. ¿Qué dice la palabra? Dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz, no escucharon tus mandamientos. Sigue el verso 17: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Y usted piensa, y perdóneme que voy a utilizar una palabra bien dominicana en este momento, que el propósito de los levitas es asquerosear. ¿Cuánto han oído esa palabra? Yo sé que muy poco han escuchado esa palabra aquí en este ambiente tan santo y sublime. El propósito de los levitas no es asquerosear al pueblo de Israel. El propósito de los levitas es exhibir este manto negro y decir: miren la joya que se pone sobre tanta maldad, sobre tanta infidelidad nuestra. Lo comparte conmigo, versículo 17, la parte B. Pero tú, dice el levita que pronuncia esta palabra, eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Eso es lo que el autor quiere rescatar.
Eso es lo que el autor quiere destacar. Que veamos la grandeza, la maravilla, las obras de Dios, la fidelidad de Dios. En medio del mare magnum, hermanos, que muchas veces nosotros causamos. En medio de las consecuencias que nosotros mismos nos traemos a nuestras vidas. Ahí está la acción fidedigna de Dios, sin mancar, como dicen por ahí. Y eso es lo que destaca su grandeza, su bondad, su majestad. La última parte nos habla acerca de la fidelidad de Dios en el desierto. Bueno, en el desierto, en la conquista de Canaán, perdón. En la conquista de Canaán. Esa es la última parte. La conquista de Canaán, versículos 22 en adelante. Dios le entrega al pueblo de Israel reinos. Mire cómo lo dice el verso 22. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distrito. Hermano, esto no fue la fuerza del pueblo de Israel. Esto no fue la capacidad del pueblo. El pueblo de Israel no era ni siquiera un ejército preparado ni entrenado. Eran un grupo de esclavos, de gente que había salido de la esclavitud. Y este pueblo se enfrenta a gente entrenada para la guerra, gigantes, a cuerpos armados, y los destruye, los derrota. Y aquí está la clave. ¿Por qué lo hicieron, hermanos? Porque Dios los entregó en su mano. Porque Dios los entregó en su mano. Y las conquistas de nuestras vidas, hermano, en cualquier área, póngale profesión, póngale familia, póngale ministerio. Los éxitos que alcanzamos no se deben, mis queridos hermanos, a nuestras capacidades, habilidades, a lo bien portado que somos. Se deben a la misericordia, la gracia, la suficiencia, el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y es esto, repito, lo que los levitas quieren que el pueblo rescate y que el pueblo resalte. El pueblo de Israel fue un pueblo bendecido de pies a cabeza. Un pueblo bendecido de principio a fin, como lo es también hoy la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia bendecida, una iglesia que Dios ha levantado de generación en generación, una y otra vez, para que exhiba su gloria. Para que mostremos, como dice el libro de Primera de Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso no lo pueden hacer los ángeles. ¿Por qué no lo pueden hacer los ángeles, hermano? Porque los ángeles no pueden contar esta historia. Porque los ángeles no pueden decir, bueno, yo estuve en pecado, yo estuve en maldad, yo estuve apartado, pero Dios me rescató. Ellos no pueden cantar ni contar la redención. Y por eso Dios te tiene a ti, por eso Dios me tiene a mí. Porque esa es la historia de mucha gente y seguirá siendo la historia de mucha gente ahí afuera que necesita escuchar una y otra vez lo que Dios ha hecho. Los versículos 26 al 31, pasamos rápidamente por ellos también. Versículos 26 al 31. ¿Qué nos presentan, amados? Versículos 26 al 31 nos presentan propiamente lo que es la confesión del pueblo de Israel. La confesión de este pueblo que viene en cilicio, en ayuno y en oración delante de Dios. Es una oración que le están haciendo estos levitas, pero es representativa del espíritu y del corazón del pueblo. Hermano, comenzamos con la historia del pueblo de Israel, en todo lo que ellos pasaron y todo lo que ellos hicieron. Y al llegar a este momento comienzan los levitas a articular sobre esta confesión y este pedido de perdón delante de la presencia de Dios. Y este pedido de perdón y esta confesión se remonta al tiempo cuando los padres pecaron y recoge al punto a donde se encuentra el pueblo de Israel ahora mismo en el tiempo de Nehemías. Mire lo que dice la palabra del Señor. Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Estoy en el verso 29. ¿Está conmigo? Los cuales si el hombre hiciera en ello vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Amados hermanos,
esta presentación histórica y este clamor delante de Dios, yo creo que lo que quiere decir, y usted me ayuda a reflexionar en esto, es: Señor, esto es lo que hemos sido hasta ahora, pero este relajo se acaba hoy. Este relajo se acaba hoy. Hoy se termina que nosotros volvamos a reciclar pecado y que me levanto y me caigo, y esta canción de Julio Iglesias, y tropecé de nuevo con la misma piedra. Volver al pecado, que tú nos perdonas, que te abandonamos, que tú nos tienes que buscar de nuevo, que tú nos tienes que restaurar, tiene que acabarse y se acaba hoy. Esa es la declaración que veo aquí en esta confesión, versículos 26 hasta el versículo número 31. El pueblo de Israel está en serio. Amados, ¿alguien me escuchó la palabra que he dicho? El pueblo de Israel está en serio delante de la presencia de Dios, pidiéndole a Dios que ejercite misericordia sobre ellos. Hay un ciclo que se repite. Vaya al libro de los jueces. ¿Cuántos han leído el libro de los jueces? Levanten su mano. Los que están por aquí en Zoom, levanten la mano todo el que ha leído el libro de los jueces. ¿Sabe cuál es el epílogo del libro de los jueces? En aquel tiempo no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y Dios perdonaba y el pueblo pecaba. Y Dios levantaba y el pueblo se discarriaba. Y Dios redarguía de pecado. Y un reciclaje. Yo pregunto, ¿es la vida nuestra de esa manera, mis amados? ¿Es la vida nuestra de esa manera? ¿Estamos bregando con el mismo enojo del año pasado, de 2020? Con la misma mala actitud, con las mismas malas palabras, porque hay creyentes que dicen mala palabra. Dicen mala palabra. Y como que no han encontrado manera de controlarse la boca y siguen diciéndolas. Seguimos con los mismos pensamientos. Seguimos lidiando con el mismo pecado de siempre, de hace 4, 5, 6, 7 años. Y Señor, perdóname, y vuelvo y Señor, perdón, y Señor, perdóname, y vuelvo y lo reciclo. No es el tiempo hoy de que digas y digamos: yo tengo que hacer un pacto serio conmigo mismo y con Dios, de que yo voy a vivir en santidad para Él. Y que se acabó el relajo. Se acabó el relajo. Se acabó el relajo. Mire, esto que le estoy diciendo fue una realidad patente, palpable y verificable en el pueblo de Israel. En otras palabras, el pueblo de Israel, hermanos, en este capítulo 9, experimentó un cambio que permaneció hasta nosotros llegar al Nuevo Testamento. Un autor de libros antiguos, su nombre es J.B. Tyndale, creo que así se pronuncia, hace un resumen de lo que representa esta presentación del pueblo de Israel. Y quiero presentarlo antes de pasar al pedido de misericordia, porque yo quiero que usted vea la seriedad de lo que encontramos aquí. Dice: los judíos se convirtieron en un pueblo separado que no quiso llegar a ser como sus vecinos nunca más. El pueblo de Israel, a partir de Nehemías capítulo 9, verificado por la historia, comenzaron a ser un pueblo que respetó su identidad. ¿Cuántos recuerdan el estudio que hicimos acerca de la identidad? ¿Cuántos lo recuerdan? Cuando hablamos de identidad. El pueblo de Israel, a partir del libro de Nehemías, dijo: somos judíos. No somos amonitas, no somos edomitas, no somos cananeos, somos judíos. Y el pueblo de Israel hizo una marca de que iba a respetar su identidad. Y eso se ha quedado desde Nehemías hasta el día de hoy, siglo XXI. Lo segundo que apunta Tyndale, hermanos, es que se convirtieron en puros monoteístas. Usted sabe, hermano, que el pueblo de Israel fue un polígamo, un apóstata, un idólatra, hasta este capítulo 9. ¿Cuántos lo saben? Si usted no lo sabía, se lo voy a decir nuevamente. A partir de este capítulo 9 y luego del cautiverio, el pueblo de Israel jamás volvió a jugar con la idolatría. Jamás volvió a jugar. Inclusive,
Lo que sucede en la historia luego del cautiverio es la historia de los macabeos. Y si alguno conoce la historia de los macabeos, fueron un grupo revolucionario que se levantó en contra del imperio griego en aquel tiempo, que fue el que conquistó a esa sección del Medio Oriente, acompañada de los judíos. Y esta gente luchó contra lo que se llamó la abominación desoladora, que fue que Antíoco Epífanes, emperador, sacrificó un cerdo en el altar y mandó a poner una imagen de Júpiter en la entrada del templo que fue reconstruido en tiempo de Esdras, ese templo del que nos habla Esdras y Nehemías. Y esta gente se sublevaron, se alzaron, porque ellos entendían que esto que estamos leyendo hoy, hermanos, representaba un cambio definitivo y determinante en la historia del pueblo. El pueblo de Israel tuvo muchos otros pecados que lidiar. Y si usted lee el Nuevo Testamento, usted ve al Señor Jesucristo hablando de la hipocresía de los fariseos, pero nunca hablando de la idolatría de los fariseos. El pueblo de Israel se curó de la idolatría en esta confesión. Verso punto 3 de la nota de Tidwell dice que se desarrollaron en la literatura teológica y renovaron interés en la ley de Moisés, y eso es claro, lo vamos a ver un momentito. Se arrepintieron de sus pecados contra el Señor, es lo que estamos leyendo. A partir de este momento es que comienza lo que usted ve en el Nuevo Testamento, que se llaman las sinagogas, que se establecieron como un lugar de culto centrado en la palabra de Dios, la oración, la alabanza y el estudio. En otras palabras, la enseñanza de la palabra se convirtió en una liturgia para el pueblo de Israel, y la enseñanza de la palabra fue un modelo de vida para el pueblo de Israel. Ahí entran los fariseos, hermanos, que muchas veces nosotros hablamos mal de los fariseos, pero los fariseos no comenzaron mal. Ellos se dañaron después. Pero los fariseos fueron un grupo, estilo partido religioso, que lucharon por la pureza del pueblo de Israel. Por estas cosas, hermanos, que estamos leyendo en el capítulo 9 del libro de Nehemías. Por estas cosas. Y lo hacían desde las sinagogas. El judaísmo se convierte en algo personal, y si usted lo ve en el Nuevo Testamento, lo puede corroborar. El pueblo de Israel comenzó a experimentar una fe menos ritualista y una fe más centrada en la familia y en las cosas personales. Se convirtieron también en un pueblo misionero. Cuando llegamos al libro de los Hechos, capítulo número 11 y en adelante, usted encuentra a Pablo y encuentra a los apóstoles predicando el evangelio en las sinagogas de lo que se llama hoy Turquía. Porque el pueblo judío extendió el modelo de sinagogas, lo sacó de Israel, lo sacaron de la tierra prometida y lo extendieron a muchísimos otros lugares. Eso salió de aquí, hermano. Eso sale a partir de aquí, de este gran cambio, como hemos dicho, que tiene que ver con estos tres pilares: arrepentimiento, confesión y pacto. Y último, durante este tiempo Dios puso un anhelo por la venida del Mesías en los corazones del pueblo judío. Lo que pasa en el tiempo intertestamentario, y que recogen algunos libros como los Macabeos y otros que se escribieron en ese tiempo, que no son libros calificados como inspirados directamente por Dios, pero tienen valor histórico, es que el pueblo de Israel comenzó a despertar dentro de cierta expectativa del Mesías. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos ese anhelo que está sembrado en el corazón de la gente, pero lamentablemente con principios equivocados de qué tipo de Mesías era el que iba a llegar. Entonces, repito, el pueblo de Israel no volvió a ser el mismo a partir de este tiempo de confesión y de estar en la presencia de Dios. Los versículos 32 al 37 son una petición a Dios por misericordia. Hermano, misericordia es lo que se pide en los versos 32 en adelante. Verso 32 dice: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Acompañado de esto hay un reconocimiento claro, hermano, de que el castigo del pueblo de Israel fue como manifestación del justo juicio de Dios. En otras palabras, el pueblo arrepentido reconoce y dice: Señor, nos lo ganamos, nos merecíamos cada gota de castigo, cada dolor que causó la vara, nos la merecíamos. Tú
hiciste que eso sucediera y nosotros no lo ganamos, nosotros no lo merecíamos. Hay un reconocimiento, una actitud sincera, una actitud humilde delante de Dios, de que esto no es maldad de Dios, de que esto no es equivocación de Dios. Esto fue lo que el pueblo se ganó y el pueblo está dispuesto a reconocerlo. La misericordia, hermanos, es como una presentación delante de Dios recurrente, como para decirle, Señor, una vez más, otra vez. Pero en el contexto nuevamente de lo que estamos viendo, es como que le estamos diciendo a Dios, juntamente con los judíos en el tiempo de Nehemías, Señor, pero esta vez va a ser diferente. Esta vez no solamente queremos ser librados del castigo. Esta vez no solamente queremos que tú nos quites a los enemigos de encima. Esta vez, Señor, estamos en serio. En serio estamos con hacer tu voluntad, con hacer lo que a ti te agrada. Y es por eso, mis amados, que entonces pasamos a la otra sección, que es el capítulo 10, que realmente, como decía hace un tiempo, la división en capítulos y versículos no es inspirada y esta es otra demostración. El capítulo 10 debería haber comenzado realmente en el capítulo 9, verso 38. Ahí debía haber comenzado el capítulo número 10. Lo lee conmigo. Dice el verso 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos, lea esto, hermano, esto tiene que tocarnos el corazón. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Lo voy a leer nuevamente. A causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. No solo la hacemos, sino que la escribimos. No solo la escribimos, sino que también la firmamos. Nuestros príncipes, nuestros levitas, nuestros sacerdotes, en otras palabras, los representantes del pueblo. Así que encontramos aquí, mis amados hermanos, encontramos aquí lo que es un pacto con Dios. Un pacto con Dios. Amados, yo quiero utilizar esta ventana y esta presentación y este estudio para sugerir que es bueno y saludable que nosotros, cuando en serio estamos comprometiéndonos con Dios, lo escribamos y nos suscribamos y firmemos pactos con Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Eso se hace en el día de hoy. Eso se ha hecho en todos los tiempos de la historia. Y algunas personas dirán, eso no es necesario. O sea, si yo voy a ser fiel a Dios, yo lo voy a hacer como quiera. Yo no tengo que escribir nada, yo se lo digo al Señor. Es posible, vamos a conceder eso. Pero el ejemplo que nos da Nehemías es que es saludable para una familia, para un pueblo, para un ministro, para una persona, para un adolescente, para un joven, para una joven, sentarse consigo mismo, revisar su historia. Y si en tu vida ha habido ambivalencias, caídas y levantadas, tomar lápiz y papel y delante de Dios y por su Espíritu Santo decir, Señor, yo me comprometo delante de ti que yo voy a ser fiel y que yo voy a asumir como pacto y fiel promesa el cumplir en este aspecto de mi vida tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero presentarles un modelo de eso y le pedí permiso a mi hermano el doctor Dunker para presentar lo que él hizo. Dunker, yo lo voy a presentar porque yo vi que tú lo hiciste público en Biblia Abierta. Y como lo hiciste público en Biblia Abierta, te mandé un mensaje pidiéndote permiso, pero asumo que no es problema el que yo dé a conocer que con la muerte de Samuel, Dunker y su familia redactaron un documento de compromiso delante de Dios. Y es un compromiso, es un documento sencillo. Dice declaración de la familia Dunker Lambert. Y más adelante lo que nosotros podemos ver que se lee es el Salmo 23. Hay una explicación del Salmo. No voy a leer el Salmo 23, todos no lo sabemos. Yo creo que esta explicación la hiciste tú, Dunker, ¿verdad? Y él explica el Salmo versículo por versículo. Pero aquí está la parte, hermanos,
donde yo sé que Dunker no se fijó en lo que yo iba a decir, porque lo estoy diciendo ahora. Yo sí me estoy fijando en lo que él dijo. Y Dunker y la familia Dunker dicen, hacemos compromiso hoy día 9 de marzo del 2021 ante el cuerpo de Samuel, el hermano de Dunker que falleció la semana pasada, nuestro hermano mayor, nuestro padre, nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo o nuestro amigo, de vivir de acuerdo con esta declaración. Con la ayuda de Dios, firmado, nombre, parentesco, fecha, firma. Ahí está. Dunker, yo celebro esta declaración. Me inspiró, me motivó y me tocó. ¿Tú quieres elaborar un poquito acerca de ella, hermano? Yo te doy aquí un espacio para que nos hables de lo que eso significa, porque tiene que ver con esto que estamos leyendo el día de hoy, Dunker. ¿Qué tú elaboras acerca de eso? Compartir que la idea de hacer un pacto en familia tiene relación con este pacto de Nehemías. Gloria a Dios. Tú sabes que es que tú nos has retado a leer a Nehemías y ya tú sabes que yo lo he leído entero, lo he revisado y realmente este pacto es impresionante. Yo creo que me permita decir algunas cosas. Adelante, por favor. Porque estamos descubriendo a Nehemías. Yo no sé cuántos están en la misma situación, pero Nehemías, antes de este estudio, era un libro ahí perdido entre todos los demás. Estamos descubriendo la riqueza de este libro de Nehemías. Mira, yo quiero mencionar unos detallitos sencillos que no lo voy a ampliar, pero algún día lo comentaremos. Dice en el verso 5, levantaos, bendecid a Jehová nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Esa es una frase muy rica. O sea, cuando Nehemías o los demás escriben esta declaración, están viendo un Dios eterno, o sea, desde la eternidad hasta la eternidad. Testigo y protagonista de la historia desde siempre. Todo. Y dice el verso 6 también, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos. Creador. Los cielos de los cielos. Yo le pido que observen esa declaración. Amén. Porque entre los judíos se hablaba al principio de los cielos como lo que tú estás viendo ahí, simplemente el firmamento, el primer cielo. Pero Nehemías es uno de los primeros que ve la necesidad de hablar de los cielos, de más allá. Gloria a Dios. Gloria Una idea tremenda. Pero mira, el impacto de esta carta y esta declaración es confirmar una sospecha que yo tenía. Y es que las oraciones largas que encontramos en la Escritura son pactos. Sí. O sea, cuando uno ve a Daniel, por ejemplo, sí. Y cuando uno ve la iglesia ahí en Jerusalén, que hicieron esa oración y está completa, o sea, para escribir una oración tan larga, tenían que haberla escrito. Porque si ellos dicen la oración... Eso es muy posible. Sí. Si ellos dicen la oración, pues no se iban a recordar para escribir. Concedo eso, hermano. Concedo que pudo haber sido una oración escrita. Sí, entonces yo creo que esto, concluyo diciendo, como tú has dicho, Alberto, es que tenemos un Dios de pactos. Gloria a Dios. Literalmente. Gloria a Dios. Que quiere hacer pacto conmigo, contigo, con Gosén, con las iglesias. Aleluya. Y yo creo que esto abre una puerta, mira, porque aquí dice esta oración, el resumen de esta oración que yo veo es, cuando tú has sido fiel, nos ha ido bien. Pero cuando nosotros hemos sido fiel, nos ha ido bien y tú te has glorificado. Pero desde que te hemos soltado en banda, caemos en toda clase de malestar. Así que Jehová, aquí estamos en tus manos, bendícenos.
Amén. Yo pienso que Amén. es una forma de orar. Amén. Realmente necesitamos reivindicar hoy. Y yo creo, Dunker, que esta oración o similares oraciones fueron hechas anteriormente. Lo que hace la diferencia de esta oración a otras es este nivel de compromiso. Este decirle a Dios, Señor, ya no queremos volver a este reciclaje, a este círculo vicioso de nos arrepentimos y nos levantamos y volvemos. Como dije hace un momentito, se acabó el relajo, Señor. Estamos en serio contigo. Venimos al compromiso, venimos a hacer promesa delante de ti. Y no solamente la vamos a hacer, la vamos a escribir. Y no solo la vamos a escribir, la vamos a firmar. Para que las generaciones futuras, si nosotros no cumplimos, nos llamen y nos digan, pero ustedes hicieron un pacto, ustedes hicieron una promesa, un compromiso. Yo recuerdo que tú decías del presidente Abinader que él había dicho algunas cosas y tú escribiste algo en el que tú decías, bueno, si eso no pasa, yo le voy a llamar a él y le voy a decir, yo recuerdo que usted dijo eso. Y cuando nosotros hacemos pactos y promesas delante de Dios, es diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy tan en serio con lo que voy a hacer, que te pongo a ti como testigo, a mis hermanos inclusive como testigo, de que esto va a suceder en mi vida. Hay gente que no aprecia mucho el pasar al altar, Dunker, cuando los predicadores hacen llamado. Y hermano, eso es algo muy personal, eso no es algo que uno puede motivar a que la gente lo haga. Pero cuando usted pasa al altar para decirle al Señor, Señor, hay un problema de pecado en mi vida y aquí lo traigo, usted no solamente está haciendo una confesión, usted está haciendo también un pacto de compromiso, diciéndole a Dios, a la iglesia, poniendo a sus hermanos como testigos de la seriedad de su determinación de que usted va a hacer algo para Dios. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Quiénes firman este pacto? Gracias, Dunker, Dios te bendiga, hermano. Ahí está, hermano, el ejemplo de esta declaración de pacto de la familia Dunker en virtud de la partida de Samuel, y yo celebro eso. Mire, este pacto lo firmaron 81 personas. Hay 81 nombres que se mencionan en el libro de en el libro de Nehemías. ¿De dónde me salió esa primera? En el libro de Nehemías, que firmaron este pacto. Todos estos hombres son líderes. Todos estos hombres son representantes de la comunidad. ¿Y en qué consiste esta declaración? Yo veo aquí por lo menos 7, 8 cosas que están envueltas en este pacto. Bueno, lo primero que uno ve, por supuesto, son esta cantidad de nombres, que recuerdo que Alex estaba dando un testimonio y hablando, como muchos han hablado, Alexandra, de que cuando uno lee estos nombres a veces como que uno no le encuentra mucho sentido, a veces se aburre o a veces pasa las páginas de la Biblia, porque uno como que no quiere detenerse a leer tantos libros. Pero es que Dios es un Dios tan personal. Dios es un Dios que nos conoce por nuestros nombres. Y un modelo de eso lo presentábamos cuando hablábamos a la iglesia, a Gosén, de la importancia de que usted firme y se haga miembro y lo firme en un papel, con su nombre, con su apellido, con su firma, con su fecha. Porque de la misma manera que estamos hablando hoy, que firmaron todos estos hombres y mujeres para hacer pacto delante de Dios, Dios es un Dios que se complace también en hacer de sus proyectos y propósitos algo personal, algo para tu vida, algo para mi vida. El nombre de usted estuviera aquí. Por aquí podría estar el nombre de Calderón. Por aquí podría estar el nombre de Genaro Zorrilla. Por aquí podría estar Carmen Teresa. Por aquí podría estar Francisco Castillo, Domingo Terrero, Eddie Martínez, Leopoldo Ramírez, Alan Antigua, Admiel y Yandra, Marisol, Esperanza Chalas, Zeneida. Pudieran estar en esa lista. Porque es una lista de nombres en la que Dios nos está diciendo tu nombre, tu apellido, tu familia, quién tú eres, de dónde vienes, toda tu historia. Es importante para mí. Tú no eres un número más, tú no eres un nombre más, tú no eres una figura más en la humanidad, tú eres un nombre, te conozco por tu nombre. Y en los versículos que siguen, hermano, y que concluyen con esta presentación,
del libro de Nehemías encontramos este maravilloso pacto del cual hemos hablado. ¿Qué incluye y encierra este pacto? Encierra que los hijos de Israel se comprometen a la obediencia a la ley de Dios. Esa es la primera parte, hermano, de este pacto. El pueblo de Israel hace un serio compromiso firmado delante de Dios de que ellos van a obedecer la ley de Dios. Dice, se reunieron, verso 29, con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Si yo pudiera decir que hay algo importante en esta declaración, esto sería lo más importante, porque esto lo encierra todo. Si hay obediencia a los preceptos de Dios, a la palabra de Dios, todo lo que incluye a la palabra de Dios está incluido. Pero estos hermanos quisieron ser todavía más específicos. Usted recuerda que cuando el pueblo de Israel se fue como cautivo, quedaron en Jerusalén un grupo que fue el remanente, y este grupo tuvo un problema muy particular, y fue que se comenzaron a casar con nacentes de otros pueblos. Y aquí, de una manera muy particular, el pueblo de Israel dice: eso no va a volver a pasar entre nosotros. Entre nosotros no va a volver a pasar, que nosotros nos vamos a mezclar con los pueblos de la tierra. No va a volver a pasar que nosotros le vamos a dar nuestras hijas a ellos y vamos a tomar de las hijas o de los hijos de ellos para nosotros. Verso número 30. Porque, hermano, otra vez, como decía ahorita, ojalá y que Dios le guíe a usted a hacer su propio pacto personal y que usted pueda suscribir cuál es la debilidad, cuál es la situación, cuál es el punto en su vida que usted sabe que tiene que hacer un serio compromiso con Dios para que haya un hasta aquí, no más. Señor, rompo con este vicio, rompo con esta inclinación, rompo con esta situación, rompo con estos pensamientos. A partir de ahora, esta situación la rompo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y escríbelo, mi hermano, y fírmalo, y preséntalo delante de Dios. Ejemplo de Nehemías. Tercer lugar, mis hermanos, aquí dice la palabra que ellos decidieron respetar los días de reposo y las fechas solemnes. Están hablando específicamente del sábado y están hablando también de las solemnidades, que fue parte de lo que el pueblo de Israel violó flagrantemente cuando el pueblo de Israel se vio prácticamente abandonado y en el castigo de Dios. Ellos entendieron que el castigo de Dios era una especie de se acabó todo, cuando Dios le estaba diciendo: no, yo lo que quiero es que lo arreglen todo. Lo que necesito es que lo arreglen. No que se acabe todo, sino que lo arreglen todo. Y finalmente, hermanos, este pacto incluye que hay un compromiso del pueblo de hacer provisión continua y permanente para la casa de Dios. Envié una comunicación el día de hoy, algunos la recibieron, en la que sencillamente pregunto: ¿le debes algo a Dios? ¿Le debes dinero a Dios? Algunos dirían: bueno, yo se lo debo todo al Señor. Sí, pero ¿le debes dinero? Con esto quiero decir, ¿has sido fiel con tus ofrendas y diezmos? ¿Has sido fiel con tu dar para Dios? Cuando uno lee este pasaje, hermanos, en el que estamos, uno se da cuenta que erróneamente mucha gente piensa que la regla general de ofrendar en el Antiguo Testamento era el diezmo. No, señor. El diezmo era una de las tantas categorías de ofrendas que el pueblo de Israel tenía por delante. El diezmo era como un tipo de ofrendar, pero no era el único ofrendar que había en el pueblo. Y si usted lee lo que tenemos por delante aquí, usted va a encontrar que la palabra del Señor nos presenta que el pueblo de Israel tuvo que arrepentirse de que no estaban sosteniendo la casa del Señor. No estaban sosteniendo la casa de Dios. Amados hermanos, la iglesia del Señor se sostiene por sus miembros. Y quiero reiterar que hay la equivocada
concepción de que iglesia y edificio son la misma cosa. Si una iglesia es iglesia, debe estar en un edificio, y un edificio que tiene un rótulo, esa es la iglesia. Esta pandemia ha probado que la iglesia somos nosotros. Lo ha probado, no nos lo ha dicho, porque ya eso lo dice la palabra. Y la casa de Dios tiene que ser sustentada, no importa dónde esté. Hay gente que no ofrenda porque no fue a la iglesia. Y como no fui a la iglesia, no tengo que ofrendar porque no fui a la iglesia. La iglesia, ustedes saben, la mente es iglesia igual templo. No fui al templo, no fui al edificio, no fui a la iglesia, no ofrendo. Yo he oído tantas cosas alrededor de racionalización para no dar para Dios lo que tenemos que dar, mis queridos hermanos. Y la obra de Dios sufre. Hay escasez muchas veces en el pueblo de Dios. Y si oramos a Dios, Señor, el avivamiento comienza conmigo, yo creo que en ese comienza conmigo está también, comienza con mi cartera, comienza con mi cuenta de banco, comienza con mis ahorros, comienza con mis reservas, que deben estar disponibles para ti, Señor. Porque aquí en el capítulo número 10 de este libro de Nehemías, el pacto de compromiso que hacen el pueblo de Israel es, mire lo que dice el verso 33, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, la nueva luna, las festividades, para las cosas santificadas, los sacrificios de expiación por el pecado, para todo el servicio de la casa de Dios, verso 32, nos impusimos además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Por ley se lo impusieron. Mis amados hermanos, esto es parte del avivamiento. Esto es parte del avivamiento. Hay una restauración en todos los órdenes, incluyendo el orden de la administración de nuestros recursos para la gloria y para la honra del Señor. Verso 34 dice, echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña. Oiga, otra ofrenda. No es el diezmo nada más. Para traerla a la casa de nuestro Dios según la casa de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias. Esa es otra ofrenda. Aparte del diezmo, las primicias, la ofrenda de la leña, la ofrenda para sustentar la casa de Dios y la primicia del fruto de todo árbol. Y mire lo lindo, verso 36. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos. La ofrenda de los hijos, Genaro Zorrilla. La ofrenda de los hijos. Porque los hijos son de Dios. Y así como nos llega el dinero, sueldo, no es mío, me lo dio el Señor. Yo le doy un 10% y Dios me concede que me quede con un 90% de los que diezman. Los hijos son del Señor y dice la palabra, el primogénito, tráemelo, es mío. La ofrenda de los hijos. Y en un proceso de restauración, hermanos, un proceso de restauración, evidentemente lo que el libro de Nehemías nos está diciendo es que tiene que ser restaurado el que tomemos la parte económica y la pongamos en el altar de Dios, en el altar de Dios, en el tesoro del Señor, que Dios sea bendecido, que haya abundancia en su casa, como dice la palabra del Señor, que no haya escasez en la casa de Dios, que no falte. Y yo creo que algunos de nosotros tenemos que ser retados a ponernos a cuenta. Les voy a contar un testimonio muy personal, en un sentido, en una predicación como esta. Un hermano fue a una iglesia y estaba medio descarriado. Y el tema de la predicación fue ese mismo, los diezmos y las ofrendas para el Señor. Y en la predicación el Espíritu Santo lo compungió. Y en el compungimiento lo que el Señor le mostró es, tú me debes dinero. Tú me debes diezmo, tú me debes ofrenda. Y ese hermano agarró la chequera y él comenzó a calcular desde qué tiempo él no ofrendaba hasta el momento que recibió la palabra del Señor de parte del pastor que estaba predicando. Y esa fue la ofrenda más grande que haya recibido la iglesia donde yo me reunía y me congregaba en Colorado Springs,
La suma, según el pastor dijo, fue de $460,000, que ese hermano entendió que no le había dado al Señor y que era tiempo de ponerse a cuenta. $460,000. Y lo puso en un cheque en el lugar. Le debes dinero al Señor. Le debes a Dios. Yo no estoy diciendo con esto que hay que llegar al extremo de la teología de la prosperidad, de forzar a la gente a que dé aunque no pueda. Si no puede, Dios sabe que no puedes. Pero yo casi puedo garantizar con toda seguridad que en este círculo, tenemos casi 40 personas en Zoom, todos los que estamos aquí podríamos decir que podemos dar algo para el Señor, que podemos ofrendar para Dios, aunque sea de lo mínimo que nos caiga en la mano. A veces le doy $10 a mi hijo, a veces le doy 100, a veces le doy 50, a veces le doy algo. Y lo primero que le digo a mi hijo es: ¿qué vas a hacer con tu dinero? No es a comprar videojuegos. Usted sabe cómo son los muchachos. Primera cosa que debes hacer es apartar para Dios lo que es del Señor y sacar una parte para tu mamá. El resto es tuyo. Primero tienes que sacar lo que le pertenece al Señor. Un pueblo bendecido es un pueblo que diezma y ofrenda. Porque la gente que se agarra a la ofrenda de Dios y la guarda es la gente que le dice al Señor: yo no estoy seguro, Señor, de si tú me vas a bendecir mañana. Yo no estoy muy seguro de que tú vas a garantizarme. Yo quiero tener este clavito aquí metido para yo. Hermano, no es lo que la palabra de Dios nos dice. No es el ejemplo de aquí de Nehemías. Tenemos que restaurar el altar de la bendición de Dios. Y sea que lo mande, hermano, por transferencia, sea que llame a Genaro Zorrilla, a Leopoldo Ramírez, a Rami, al pastor, no sé cuántos pastores están por aquí que puedo mencionar, a mi hermano Calderón, mi hermano Vidal Rijo, que está por acá. Decir: aquí está mi ofrenda. No puedo ir al culto, pero aquí está mi ofrenda. Por H o por R. Lo bueno es que fuéramos, pero por H. Aquí está mi ofrenda, mi pacto con Dios, de que yo voy a sustentar la casa de Dios. Y cierro, mis amados hermanos, diciendo que esta lección de Nehemías es, hermano, el cierre del avivamiento. O sea, este pacto, hermano, es certificación de restauración, de nuevos comienzos. Van a haber más desafíos adelante y el pueblo de Israel lo va a tener, pero aquí comenzamos dándole punto final a una historia inconsistente y mirando adelante con fundamentos de sanidad y de fuertes compromisos con Dios. Hagamos pactos, hermano. Hagamos pactos serios con Dios y que el mundo lo vea y que el mundo sepa que nosotros estamos tan comprometidos con el Señor que hasta lo hemos escrito y lo hemos firmado. Mi hermano Calderón dice que él quiere compartir algo con nosotros. Siervo, puedes abrir tu micrófono. Dios te bendiga mucho esta noche. Te escuchamos. Yo quiero contar algo que me pasó antes de conocer. O sea, estaba conociendo al Señor y yo le pregunté del diezmo, porque es algo que cada vez que una persona que no es cristiano, es lo primero que pienso que se cuestiona. Y yo le dije al Señor: Señor, háblame del diezmo. Yo realmente no conocía la Biblia. Lo hice, abrí la Biblia y con el dedo lo moví en la hoja y me mandó a Malaquías 3:7. Y cuando yo estaba leyendo ahí vi que yo le estaba rogando al Señor. Y realmente después que yo comencé y lo entendí que el Señor me habló en ese momento. Yo puedo decir, porque oí una vez a un pastor decir que yo veía mucho, o lo veo todavía, Charles Stanley dijo, o sea, él habló del diezmo y él le dijo: prueben al Señor.
Y realmente yo puedo decir que después que yo comencé a diezmar y a ofrendar, lo que yo he recibido o sea, no se puede comparar con lo que yo he hecho. Wow. O sea, el Señor me ha Aleluya. dado a mí cosas que yo no esperaba. Por Amén. miles, Él me ha dado millones. vamos a Bendito decir. sea Dios. O sea que realmente Gloria a el Señor Dios. bendice el que da de corazón y que lo hace realmente porque quiere agradar al Señor. Y contrario a la prosperidad o a la teología de la prosperidad, no damos para que Dios nos bendiga, ¿verdad, hermano Calderón? No, Damos porque Dios nos bendice. damos porque así el Señor nos lo pone en el corazón. Amén. Y por Pero agradecimiento. realmente el Señor, al dador alegre, Él le responde. Qué bien, qué lindo. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, mi hermano Calderón, por ese bello testimonio. Bueno, precisamente eso iba a decir, que quisiera abrir en este momento a reacciones a alguno de ustedes que quiera participar. Yo veo aquí un nombre que se levanta la mano y veo que dice Francisco. Yo quiero saber si es mi hermano Frank Lee que está por ahí. Frank, Genaro se ríe nada más de que yo menciono tu nombre. Y yo me gozo grandemente de... Él está tratando de abrir su micrófono. Frank, trata de abrirlo, sí, porque queremos escucharte. Frank es una persona amada por Gosén, amada especialmente por la Iglesia Bíblica Cristiana de Mendoza, donde él nació. Por Genaro Zorrilla, por supuesto. Y es un siervo de Dios que vive ahora mismo en... ¿Cómo se llama este sitio? Ahora se me va. Jarabacoa. Ahora sí te escuchamos, Frank. Y yo me gozo de tenerte aquí, Frank, porque tú eres un siervo de Dios que le has entregado tu vida a Cristo y has dedicado tu corazón y tu vida a servir a niños especialmente, adolescentes. Y ese arte que ven ahí es que Frank es pintor y él dedica su arte a Dios. Frank, por favor, comparte qué Dios te ha hablado, qué tienes para nosotros. Primeramente, saludo a todos y gracias al señor Zorrilla que me invitó a este asunto. Bien, miren mi cabeza y miren mi barba. Tengo posiblemente 1 año y pico o 2 años y pico que el Señor me habló con eso que ustedes están diciendo acerca de pacto. Yo era malapalabroso y ofendía a mi esposa. Santo Dios. Sí, yo ofendía a mi esposa. Y yo buscaba y le decía, Señor, o tú me matas o tú me cambias. Oh, Señor Santo. Llegué un tiempo y me metí en ayuno y oración y yo le dije, Señor, yo no quiero que mi esposa jamás vuelva a decir esa palabra de que ella se siente maltratada. Oh, Señor. Yo necesito cambiar esto de mi vida por completo. La mala palabra que yo decía era a veces, ya yo estoy harto. Oh, Padre. Esa era la mala palabra que yo decía. Pero era una palabra que ofendía mucho. Cuando yo decía, yo estoy harto, ya yo no soporto. Esa palabra, como dice Nehemías, yo leyendo el libro de Nehemías también y viendo que todos los que ayunaron y oraron con un propósito en el Señor, dejando al Señor, porque no es ayunar y orar para manipular a Dios, no, con un propósito, hasta que el Señor me hablara. Bien, pues aquí estuvieron 2 o 3 hermanos cuando yo terminé el ayuno y la oración. Y yo delante de mi esposa y de mis hijos, yo le dije, miren, lo que yo más amo es mi cabello y mi barba. A mí me encanta. Yo dije, el día que yo diga una mala palabra, yo me rapo la cabeza, sí. Completo. En mi cabeza no va a haber cabello, ni en mi cara va a haber barba. Y todo el mundo va a saber que fue que yo dije una mala palabra. Oh, Santo. Y lo dije en la iglesia, muchas de las personas en la iglesia lo saben.
Si ellos me ven con el caco pelado y con la barba quitada, ya saben que fue lo que yo quebrantaste el pacto. Sí, que quebranté el pacto. Entonces, hasta que no me crezca otra vez los cabellos, yo estoy en el mismo asunto, o sea, buscando en la presencia de Dios. Pero Amén. Fran, tú tienes mucho cabello. Sí, O me sea ha que dado tú has resultado, guardado el hermano. pacto. Me ha dado Gloria resultado. a Las Dios. palabras se me fueron de la boca. Gloria El a Señor me ha ayudado. Es Gracias, Jesús. benecer. Eso Gracias. es verdad. Hay Gracias. que hacer pacto con Dios. Gracias, mi El hermano. pacto, digo de antemano que el pacto es para beneficio tuyo. Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Ujú. El pacto es a ti que te beneficia por todos los lugares. Es a ti que te beneficia. Gloria a Dios. Gracias, Fran. Gracias. Dios te bendiga, mi hermano. Saludo a todos mis hermanos allá en Jarabacoa, a todos nuestros Amén. hermanos queridos. Y Amén. bendito Allá sea el también. nombre de Dios. Amén, amén. Pastor Dunker, tenía tu mano levantada porque querías compartirnos algo. Eso de Fran, yo no sé de dónde se lo están sacando. Pero yo a quien conozco es a mi hermano Maranata, que un día va a tener que venir con la guitarra, Gosén. Pero ese es otro tema, ese es otro tema. Mira, Alberto, yo quería también añadir una cosa importante que vimos en el estudio pasado, y es que la lectura de la Biblia se acompañaba de comentarios para que la gente entendiera la Biblia. Explicaciones. Explicaciones, no era un acto mágico. No. Leo la Biblia y ya por eso, no, es que la Biblia confrontaba al pueblo. Ponían el sentido, dice la palabra. Le ponían el sentido, entonces la gente tenía que cambiar, porque la gente se había acostumbrado a violar lo que dice la Biblia. Se habían inventado tradiciones que acomodaban la Biblia, pero al leer la Biblia de nuevo, entonces se dieron cuenta de su situación. Amén. Yo pienso que, como tú has dicho, el avivamiento es básico porque es la manera que tiene Dios para mostrarnos lo que Él quiere. Así es. Si no leemos la Biblia, nos inventamos tradiciones y creemos que estamos sirviendo a Dios. Pero leer la Biblia buscando la dirección de Dios es una manera de abrirnos a una reforma, a un cambio. Gloria a Jesús. Que nos acerque más al plan de Dios para nuestras vidas. Gracias, Dunker. Gracias. Pastor Leopoldo está con nosotros también y tiene una palabra que yo sé que nos va a bendecir. ¿Por dónde está Leopoldo? Amén, siervo. Dios te bendiga mucho. Pastor Leopoldo Ramírez, siervo de Dios en Brisa del Este. Bueno, y en muchos otros sitios, Leopoldo. Han tenido una trayectoria larguísima, compleja. Digo compleja porque han tenido que, diría yo, que profundizar más situaciones, y hoy nosotros somos herederos de esa bendición. Amén. Por eso estamos aquí. Por eso oramos por ustedes, hermanos. Oro por ustedes, aunque ustedes, oro por Dunker, oro por Valle, por todos los hermanos. Nosotros también por ti, siervo. Pero, hermano, cuando nosotros decidimos dar a Dios, o que decidimos servirle a alguien en la comunidad, eso no es normal. Eso en cierto punto de vista no es normal a la vista humana. Eso viene del cielo. Eso viene de... Óigame, el Señor ayer me agarró y me dijo: te vas a un lugar, agarra esto y llévalo contigo y entrégale a esa familia. Haz lo que te estoy mandando a hacer. De repente yo le dije a mi esposa, bueno, ella me puso extraña. Sí, yo no creo en esto, creo que Dios habla, me explico, pero de repente estoy yo con todos esos muchachitos ahí. Hermano, cuando servimos a Dios y damos a Dios, óigame,
Estamos rompiendo con una práctica de que no es mi reino. Yo no tengo que hacer alcancía. Yo no tengo que atesorar necesariamente nada. Yo no puedo atesorar. Hermano, es que no puedo atesorar. Es que yo prefiero quedarme al rojo. Porque es que Jesús nos los enseña. No tú. Oye, pasó como si un pobre siendo millonario, alguien tuvo que pagar por él, alguien tuvo que bueno, usted sabe más que yo, pero servir a Dios, y termino con esto, dar a Dios y servir a los demás, esto no tiene nombre, Dios nos ayuda, hermano, porque la iglesia, nosotros, comienzo yo diciendo que su misericordia me arrope, porque yo necesito todavía, a pesar de necesito que Dios me trate, pero mire, le confieso, hermano, si la iglesia, como decía Duncan, decía el otro día, de hacer un compromiso, de hacer un asunto que Dios nos conduzca a que esto marque a la gente que nos conoce. La iglesia necesita dejarse marcar por Dios para sí mismo. La misma iglesia marque a la gente que conoce a la iglesia. Dios nos ayude en todo esto, pero servir a Dios y servir a la comunidad, eso no viene del ser humano, eso viene de la presencia misma de Dios. Conociéndote como te conozco, Leopoldo, yo sé que eso sale de tu corazón y de tu vida, y que no es algo solamente que quieres hacer sonar muy bien en este estudio. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que ha participado, porque son vida. Mi hermana Mantina quiere compartir también con nosotros. Sierva, puede abrir su micrófono y decirnos. Veo su mano levantada. ¿Me escucha mi hermana Mantina? A veces la gente tiene un poquito de problema para abrir su micrófono en Zoom. Si le da un chancecito, no sé si fue que la tenía levantada y la puso por error. Bueno, ok, pues amén. Amén, mis amados. No sé si alguien más quiere compartirnos algo antes de que cerremos el día de hoy. Todavía hay oportunidad. Alabamos a Dios por este tiempo maravilloso. Yo he recibido tanto esta noche. Me siento bendecido. Adelante, mi hermano Eddie. Eddie me habla, ¿verdad? Sí, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano, ricamente. Amén, varón. Adelante. Servir a Dios. La cola que deja de bendición es muy amplia y muy importante. De verdad que me he emocionado al escuchar a mi hermano pastor Leopoldo. El pastor Leopoldo me vio crecer aquí en la ciudad de Asua. Y le recuerdo como un pastor de mucha bendición, de verdad que sí. Y muy a menudo le recordamos aquí en esta ciudad, en la iglesia que estuvo, que fue en la iglesia menonita. Y muchos hermanos aquí con quienes hablo le recuerdan por la capacidad de su servicio que tenía. Este hermano era desprendido enormemente. Si llegaba a una casa y había necesidad, si estaba a su alcance, ahí mismo, si no había gas en una familia, este hermano acudía con una capacidad de servicio bárbara. Y el escucharle hablar así, todavía sigue siendo el mismo pastor que salió de esta ciudad, que lamentamos su salida de aquí. Porque pastores así es que realmente necesitamos en las congregaciones. De verdad, mi hermano, que tú has sido de gran bendición y le animo a continuar con esa capacidad de servicio que Dios le ha dado. Amén. Y ojalá que muchos de nosotros sigan esos ejemplos de pastores así, que se entregan con esa capacidad de esa entrega. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente, mi hermano, a ti y a tu familia. Amén. Gracias. Lindo testimonio, Eddie. Lindo testimonio. Eso queremos en el pueblo de Dios. No elocuencia, sino vidas. No elocuencia, sino vidas. Vidas que marquen vidas. En el día de hoy necesitamos vidas, hermano. Necesitamos más personas que impresionen con su estilo de vida. Todavía somos creyentes
de que el avivamiento verdadero que necesita el mundo, este país, esta ciudad, va a venir por un retorno a la palabra de Dios. Un retorno verdadero a la palabra del Señor, y que eso está por suceder y que tenemos que seguir sembrando, mis amados hermanos, para que eso suceda, para la gloria y la honra del nombre de Dios. Hermano, voy a cerrar y le voy a dejar con esta parte, hermano, porque el tema es hacer pactos con Dios. Y queremos dejarle con una motivación fuerte de que al terminar este estudio usted se tire de rodillas y le diga al Señor: Señor, ¿en qué áreas de mi vida y en qué cosas particulares debo suscribir compromisos serios contigo? Serios, Padre, de que tú hagas en mi vida cosas que me lleven a ser más lo que tú quieres que yo sea y menos lo que yo he sido, mi historia, y lo que yo quiero ser. Esta es la parte final de la película Courageous, que me tocó profundamente y levantó un movimiento mundial en términos de hacer pactos, especialmente para hombres. Yo lo haré. El tiempo ha avanzado bastante en el estudio de hoy, hermanos. Yo sé que la hora ha avanzado, pero quisiera atreverme en este momento a invitar a cualquiera de los que estemos aquí, que haya sido tocado por esta palabra, por los testimonios que hemos escuchado, por los desafíos que se han presentado, a decirle al Señor: Señor, yo hago pacto de compromiso contigo. Yo no sé en qué área, mi hermano. El Señor me habló de mis finanzas. Y el día de ayer yo hice una resolución activa con lo que tiene que ver con ofrendar para Dios. Y le doy las gracias al Señor por ayudarme a comenzar a dar pasos en ese sentido. Pero hay un tema que es el tema tuyo con Dios. Es el tema tuyo. Posiblemente es tu familia, posiblemente son tus finanzas, posiblemente es tu ministerio, posiblemente son tantas cosas que podríamos desglosar en este momento. Pero te invito, hermano, a que en esta noche le digamos a Dios: Señor, hago pacto serio contigo. Pacto serio, de compromiso. Y si no lo puedes escribir ahora, cuando terminemos esta noche, vete a tu cuarto, agarra papel y hoja, o lo escribes en tu computadora, en tu tablet, en tu celular, y dices: Señor, escribo con mis letras, puño y letra, que seriamente y comprometidamente estas cosas las voy a atar aquí en la tierra, que tú las ates allá en el cielo. Ato mi corazón a hacer fiel promesa delante de ti. ¿Cuántos se atreven a hacer eso? Levante su mano. Levante su mano. Levante su. Veo solo a los que están en cámaras, pero levante su mano. Y digamos: Señor, en el nombre de Jesús y por la gracia de tu Espíritu Santo, asumimos el reto y el desafío de vivir como un pueblo de pactos, como un pueblo que puede decir, como el pueblo del tiempo de Nehemías: hacemos fiel promesa delante de ti, Señor, y la escribimos y la firmamos, de que nuestra generación y la generación futura nos podrá llamar a cuenta, porque delante de ti estamos, Señor, para hacer y hacer lo que es tu voluntad, con nuestras finanzas, con nuestras familias, con nuestros ministerios, Padre Santo, que no son nuestros, con nuestro tiempo, con nuestras relaciones, con nuestros amigos, con nuestros trabajos. No sé, Padre, en qué área tú estás ahora mismo desafiando a algunos de los que estamos en esta sala, en esta sesión de Zoom, pero cualquiera que sea el nivel del llamado que tú estás haciendo, Padre, esta noche llévanos a cumplir. Llévanos a cumplir. Como decía Frank, Padre, como estableció ese compromiso en su vida y lo cumplió, como lo hemos visto, Padre Santo, en lo largo de la historia, con hombres que se han levantado para darnos ejemplo, Padre, ejemplo de que sus voces y sus corazones estarían comprometidas contigo hasta la misma muerte, Señor. Y así lo hicieron. Llévanos a ser hombres de pacto. Llévanos a ser mujeres de pacto, Señor. Llévanos a ser una iglesia
de compromisos serios contigo, Señor. Y que los cumplamos como lo hizo el pueblo de Israel. Fallaron en otras cosas, pero en esas áreas en las que se comprometieron, revisamos la historia, Señor, y vemos que cumplieron. Cumplieron, Señor. Queremos ser así. En el nombre de Jesús. Diga, en el nombre de Jesús. Amén y amén.